Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todos. Día miércoles, ya mitad de semana, algunos con telepega, otros sin tanto trabajo. Pero no importa, estamos acá para poder educarlos, para poder acercar la dermatología a todas y a todas las personas. Gracias a la trayectoria de la Clínica Orlandi y a la Academia de la Universidad de Santiago. Hoy día tenemos una gran, pero muy gran invitada. Ella es pediatra y además dermatóloga pediatra. Es una persona muy especializada en el tema. Es seca. Ella además es académica de la Universidad de Santiago y es dermatóloga pediátrica en el Hospital Regional de Rancagua. Yo creo que dentro de todas las personas que saben de dermatología pediátrica, ella es la que más sabe de todo Chile. Así que quiero que le demos una fuerte bienvenida y un aplauso a la doctora María Angélica Macías. Un aplauso a la doctora Macías, un aplauso a la doctora Macías. Bueno, y además nuestro elenco, el doctor José Luis Gatica, él es dermatólogo de la Clínica Orlandi, y además director médico y también profesor de la Universidad de Santiago. Al doctor Rodrigo Lubies, que él es dermatólogo de la Clínica Orlandi y además profesor asociado de la Universidad de Santiago. Y quien les habla, el doctor Gabriel Adedo, residente de dermatología. Doctor Lubies, ¿qué vamos a conversar hoy día? Hoy día vamos a hablar algo muy importante. Nos ha tocado, pero toda la vida, desde que empezamos en la escuela de medicina a conocer a los niños atópicos, los niños de piel sensible, los niños de piel delicada, que son niños como alérgicos, como que todo les irrita, que uno les pone una crema y se les inflama la cara, que se les cose el poto, niños que tienen un montón de otras enfermedades asociadas, de repente bronquitis obstructiva, asma. José Luis, ¿qué más tienen los niños atópicos? Porque en realidad es una locura. Bueno, aparte de que vuelven locos a los papás porque se ponen muy ansiosos por todas las cosas que le pasan, son niños que son súper activos, que tienen varias complicaciones que hoy día vamos a ir conociendo poco a poco, y vamos a aprovechar a la doctora Macías, que es una seca en este tema, que al final nos va a ir dando varios tips que nos van a poder ayudar muchísimo en ayudar a la salud de sus hijos que tienen dermatitis atópica y a los adultos que también pueden tener. Sí, la invitada que tenemos hoy día ya la presentó Gabriel, pero en realidad en Chile, cuando nosotros nos formamos, a mí que me tocó estar en la universidad hace 30 años atrás, ya hace 25 años formándome de dermatólogo, uno se forma de dermatólogo general en Chile. Todos en Chile vemos adultos y niños, y dentro de nuestros 3 años nos dedicamos a aprender de adultos y de niños. La doctora Macías es una importación no tradicional que tiene la Universidad de Santiago, traída directamente de Colombia. Ella es pediatra, o sea, aparte de sus 7 años de medicina, estudió 3 de pediatría. Y después de eso, no contenta, como le encantaba la universidad y le encantaba sacarse puros 7, la doctora Macías hizo 3 años más de dermatología pediátrica. Y es la primera dermatóloga en Chile que tenemos que es especialista en dermatología pediátrica exclusivo, 100% dedicada a los niños. Entonces, hoy día saquémosle el jugo, todos súper invitados a que nos hagan todas las preguntas que quieran, porque en realidad este es el momento de explotar todos los conocimientos de la doctora Macías. Doctora Macías, por favor, cuéntenos algo usted un poco, porque en realidad estamos hablando de usted y la tenemos calladita ahí. Hola, buenas noches. Pues a todos un gusto de estar aquí con ustedes y a mis colegas y amigos, pues muchas gracias por esa linda presentación y por el concepto en el que me tienen. De verdad, muy agradecida y feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes, pues lo que yo pueda dar de mí para que puedan aprender y para que puedan solucionar dudas. Con respecto a lo que dijeron de todas las características del atópico, yo solamente voy a decir, iniciando, una cosa que de pronto es la más importante para los papás y que siempre se nos olvida, y es que los niños atópicos somos los más inteligentes del mundo. Lo dijo la doctora. Somos somos muy inteligentes, ¿sí? Los niños atópicos, eso ya está demostrado científicamente, tienen un coeficiente intelectual muy alto y tienen muchas aptitudes
para aprender idiomas, para aprender instrumentos, para desarrollarse en diferentes campos, no solamente científicos, sino también artísticos. Entonces, por eso hay que saber conducir esa hiperactividad que no siempre es negativa. Impecable, impecable. Gabriel, ¿con qué vamos a empezar hoy día entonces? ¿Cómo va a ser nuestra rutina? Primero, ¿qué es la dermatitis atópica? Que nos gustaría que nos contara específicamente qué es, qué tipo de patología es, cómo se da. Nos gustaría que nos contara eso la doctora Macías. Bueno, la dermatitis atópica, vamos a desglosar pues la palabra como tal. Derma significa piel, itis significa inflamación y atópica es una predisposición genética de cada persona, de cada individuo a reaccionar de una forma exageradísima a las cosas del medio ambiente, pero también a esas cosas del medio ambiente que llevan a nuestro propio cuerpo desde adentro a tomar conductas inflamatorias que expresan la condición. Es una condición crónica, se presenta desde momentos tempranos en la vida, generalmente desde los 6 meses de edad, y acompaña al niño como una montaña rusa, les digo yo a los papás, porque sube, tiene un brote, se estaciona allá arriba antes de ver el abismo y vuelve y baja, se mejora el brote, está un tiempo sin brote y de nuevo vuelve a subir. Y algo muy importante para los papás es reconocer que es un defecto que viene, un defecto de fábrica, es un defecto en algo que conocemos como el pH de la piel. Ese pH es la capacidad que tiene la piel de ser como un limón o como un banano. Nuestra piel debe ser siempre como un limón, debe ser ácida. Y nuestros pacientes atópicos tienden a estar no como un limón, sino como un banano, o sea, alcalino, dulce, y por eso son dulces para las picaduras, son dulces para los piojos, tienen mayor predisposición a tener infecciones virales y a tener mucha resequedad de la piel que lleva a rascado, y ese rascado pues es el principal síntoma y la principal complicación que perpetúa en el tiempo en nuestros pacientes atópicos. Buenísimo. Qué bonito como lo explica la doctora, qué bonito como lo explica la doctora. Se nota que ahí viene la escuela de pediatría. Hay que aprender de eso, porque eso es un punto sumamente importante, cómo uno le transmite el conocimiento a los papás de los niños atópicos, y ahí quedó sumamente claro. Me encantó su ejemplo, doctora. Lo voy a comenzar a usar, me gustó. Yo les quería comentar un poquito de la historia de la dermatitis atópica. Mira, en general dermatitis se utiliza como sinónimo de eczema, y era una eczema viene del griego hervir, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la piel cuando se inflama aumenta la temperatura y se generan estas lesiones que son pequeñas vesículas, que es como lo mismo que hervir una sopa. Entonces de ahí nace en el fondo lo que es la palabra. Ahora, el concepto de dermatitis atópica empezó a entenderse más o menos en el 1900, ¿ya? Se dice que el primer paciente que atópico fue el emperador Augusto Octavio, que sufría de problemas pulmonares, de rinitis, y además le picaba la piel, ¿ya? Ahora es lo que nosotros conocemos como marcha atópica, que también es algo que podemos conversar después, ¿ya? Después, bueno, la enfermedad, entendiéndose como tal, fue variando, ¿ya? En la segunda foto que vemos ahí, vemos un niño con estas lesiones en la cara. En ese momento se llamaba prórrigo larvaris, que larvaris viene como de máscara, y prórrigo que era una tiña, lo asociaba mucho a infecciones. El primer concepto que se tuvo de dermatitis atópica más adecuado a lo que actualmente fue la escuela de los dermatólogos de Ferdinand von Hebra, que él fue uno de los primeros que habló de que esto era, como dijo la doctora, algo más endógeno, y de hecho le llamó prurigo constitucional. Desde entonces empezaron a hacerse investigaciones específicamente de la alergia, el cual ha ido avanzando la investigación en la dermatitis
atópica y ahora la entendemos como una entidad por sí misma. Antes había muchos conceptos, la asociaban a infecciones y no se tenía el mismo concepto actual. Qué interesante, un sabio el doctor Aedo, como todas las semanas nos cuenta la historia y la parte de la medicina que de repente los papás que nos están viendo se dan cuenta que esto es un problema que no es nuevo, no es reciente, es algo que todos han tenido. Si ustedes quieren ser sabios y saber tanto como el doctor Aedo, les recuerdo que tienen que seguir la página de Instagram, el de Dermatología Universidad de Santiago, el Facebook Dermatología de Santiago, hacerle clic, hacerse amigos, empezar a seguirnos, lo mismo que el Facebook y la página de Instagram de Clínica Orlandi. Ustedes saben que como Clínica Orlandi y como Universidad de Santiago estamos dedicados a los pacientes y a enseñarles, ¿ya? No sé si vamos a poder aprender a enseñarles a todos tanto como le estamos enseñando al doctor Aedo, que en realidad a esta altura él nos enseña a nosotros, o sea, esta historia ya es un clásico. Y qué bueno que tocaste nuevamente, yo admiro a Estefan Ebra, que fue mejor dibujante que médico probablemente, o sea, yo creo que acá obligado, lo hemos dicho otras veces, obligado lo metieron a la escuela de medicina, pero vemos esos dibujitos y yo creo que el que ve esas piernas con esos granos rojos es como que hirviera, ¿ya? Todos los papás que tenemos niños alérgicos, que tenemos, como dijo la doctora Macías, somos alérgicos, hay un 20% de la población, 1 de cada 5, un número alto, ¿ya? Y uno ve esos dibujitos, cómo está hirviendo, cómo fue capaz este médico, estamos hablando 200 años atrás, de dibujar, y esa carita de niño, claro, ahí de repente uno la ve fea, llena de manchones rojos, pero es muy frecuente y los papás que sufren con un hijo atópico sufren estas complicaciones. Entonces, esto ocurre en todos lados. Tenemos acá en el live en este minuto no solo gente de Chile, tenemos gente del extranjero, gente de Paraguay, gente de Colombia, y en todos lados, un 20%, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en África, en Australia, en todos lados. ¿Por qué ocurre eso, doctora? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la dermatitis atópica? ¿Por qué uno dice un 20%, 1 de cada 5? ¿Es 1 de cada 5 personas al azar? ¿Son familias? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, en realidad sí, es un 20% aproximadamente de la totalidad de consulta dermatológica la que pertenece al diagnóstico de dermatitis atópica, pero es importante tener presentes dos cosas. La primera, las células que tenemos en la piel, ¿sí?, que se llaman queratinocitos, que forman nuestra capa que todos vemos, que todos conocemos que es esta capa, ¿cierto?, que es la capa superficial que se llama epidermis. No solamente cubre la piel, sino también cubre otras mucosas, como son las conjuntivas, o sea, los ojos, la parte de la conjuntiva ocular, y la parte del tracto respiratorio y la parte del tracto gastrointestinal. Esto es sumamente importante porque la dermatitis atópica es prima hermana de otras entidades clínicas, también como el asma, la rinitis alérgica, las condiciones intestinales que se presentan muy tempranamente en los niños como alergias alimentarias hasta un 40%, el síndrome de intestino irritable y también las alergias oculares, sobre todo los prurigos, las conjuntivitis estacionarias, perdón. Y también el segundo punto es tener en cuenta con quién se casa uno. ¿Por qué? Porque si uno es alérgico y el marido de uno también es alérgico, el porcentaje de posibilidad de que el niñito le salga alérgico es casi cercano al 90-95%. Mientras que si uno es alérgico y uno elige bien su pareja y su pareja no tiene ninguno de estos puntos o de estas condiciones, pues ese porcentaje se baja ya de un 40 a un 50 y según algunos reportes hasta el 60%, pero igual baja notablemente. Entonces siempre les digo yo a los papás, porque uno ya los reconoce desde que entran al consultorio con las ojeras, con el doble pliegue acá en la parte de abajo, la palidez de la carita, bueno, muchos otros signos que hay clínicos. Entonces uno ya sabe cuál de los dos es el culpable o cuál es el culpable de los dos.
o los dos. Entonces es muy importante reconocer esos porcentajes. Y el tercer punto es el tema de la industrialización. ¿Por qué los niños de la calle o por qué los niños, y a esto viene una cosa que se llama la teoría de la higiene, por qué los niños que no son extremadamente cuidados o que se salen del término de niño burbuja no se enferman tanto? Precisamente porque su sistema inmunológico crea una defensa y una resistencia que les permite actuar e interactuar contra todos los alérgenos ambientales y fortalece su parte inmunológica, permitiendo así que generen o que desencadenen enfermedades digamos en este caso, alérgicas o inflamatorias. Mientras que los niños burbuja o los niños que son sometidos a todos los componentes de industrialización, como los jabones que huelen más rico, que hacen más espuma, los detergentes igual, de última generación, en fin, muchas otras cosas medioambientales. Y fuera de eso están expuestos a factores importantes como el cigarrillo en las casas o a lugares geográficos de mucha contaminación, pues son niños que van a perpetuar esas condiciones alérgicas y que van a persistir incluso generando brotes severos de su misma condición a lo largo del tiempo. Interesante todo lo que nos fue contando la doctora. Yo quería rescatar ahí algo importante, que es el término atópico, que la doctora ya lo explicó, pero repasarlo un poco para nuestros pacientes, que muchas veces llegan a la consulta y dicen, mi hijo es atópico porque tiene algo en la piel. Pero en realidad, como les decía la doctora, la atopía es una condición genética, heredable, ¿cierto? Y que se va manifestando en distintos momentos, en distintas partes de nuestro cuerpo. Y como la doctora muy bien decía, la conjuntivitis, la rinitis, el asma, las alergias alimentarias, son cosas que pueden preceder o seguir durante un cuadro de dermatitis atópica, y por lo tanto es un paciente que hay que tenerle mucho cuidado y hay que estarlo cuidando de todos los aspectos variables que pueden tener. Así que es importante repasar el concepto de atopia. Eso es muy importante porque incluso a veces sobrediagnosticamos la atopía y metemos a todos los pacientes con cualquier condición de la piel dentro de los niños atópicos. Y realmente no todos son atópicos necesariamente. La historia clínica, la historia familiar, la historia personal, el momento de aparición de las lesiones, la cronicidad del cuadro y otros síntomas asociados son los que encasillan al paciente como atópico. Y esto es muy importante porque el papá queda acá sugestionado y con ese término atópico grabado que muchas veces ni siquiera sabe a qué se refiere, ¿sí? Pero ya para el papá es un niño alérgico, es un niño que no se puede sacar, es un niño que no puede socializar, es un niño que hay que desescolarizar. Entonces se estigmatiza al paciente sin realmente pertenecer al grupo que corresponde desde el punto de vista médico. Importante todo eso que estás diciendo hoy día, María Angélica, y lo que rescata el doctor Gatica. O sea, el concepto, en Chile, una de las interconsultas más realizadas en el año 2000 por los médicos generales cuando derivaban hacia la especialidad, era de dermatitis atópica. Cualquier inflamación en la piel, cualquier mancha roja, cualquier grano, lo derivaban como dermatitis atópica, y ahí nosotros teníamos que ir a diferenciar. Y muchos pacientes sufren, de repente nos escriben en el Facebook, ni un médico me ayudó y me diagnosticaron, y a veces simplemente están sobrediagnosticados y hay que hacer otros cambios. Ya vamos a hablar de los tratamientos que nos están preguntando harto en el Facebook, pero yo rescato ciertas cosas, las costumbres colombianas que la encontré magnífica, esto de seleccionar al marido o al pololo o a la esposa. ¿Qué haría el doctor Gatica eliminando pololos de las hijas? ¿Ah? ¿Cómo estaríamos? Vamos a hacer una lista. Vamos a hacer una lista con signos. Entonces, cuando venga el pololo nuevo, lo vamos a interrogar. ¿Ya? Y si cumple criterios atópicos, pues. ¿Qué nos dice la gente que nos está viendo? Oiga, Doc, la gente está preguntando harto sobre la alimentación. Ya vienen los tips de la alimentación, ya vienen los tips de cómo evitar los brotes, así que espérense un poquito más. Ahora vamos a preguntar otra cosita. ¿Cómo se diagnostica esto, doctora?
Ya lo dijo la doctora, cualquier cosa es la piel roja. Ah, No, si la piel roja es fija, es atópico, cualquier cosa, sí. Sí, así que todos son atópicos, ¿o no, doctora? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Hay que El separar, doctor ¿no es Lubies cierto? no aprendió, vamos a corregirle. ¿Cómo lo tenemos que hacer, doctora? Bueno, el diagnóstico, y esto es muy importante para los papás porque siempre llegan pidiéndonos exámenes de laboratorio. Entonces, el diagnóstico de un paciente atópico es clínico. ¿Qué quiere decir clínico? Quiere decir primero que la historia clínica del paciente en donde nosotros reunimos hasta su embarazo, ¿sí? El embarazo de la mamá, el tiempo en el que nació, el momento de aparición de las lesiones, cuántos brotes lleva hasta el momento en que consulta, cómo mejoran esos brotes, con qué se relacionan esos brotes, y algo muy importante para el diagnóstico es la distribución corporal de los brotes. ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad del niño, la localización del brote en un paciente atópico es distinta. Entonces yo siempre les explico a los papás, la dermatitis atópica es una gran bailarina. ¿Por qué? Porque empieza por delante en los niños chicos, ¿sí? En las zonas extensoras, y a medida que el niño crece va bailando y se va situando por detrás, sobre todo en las zonas flexoras, que es en los sitios de mayor acúmulo de sudor y en donde más picazón genera el proceso inflamatorio. Sumado a esto, dermatitis atópica que no pique no es dermatitis atópica, ¿sí? Si no pica, yo tengo que replantearme el diagnóstico e irme a buscar otras cosas distintas a dermatitis atópica. No hay dermatitis atópica sin picazón. Y esta picazón puede interrumpir el sueño del niño según la intensidad o puede no interrumpirlo, y esto trae pues muchas otras complicaciones a nivel escolar, a nivel neurológico, a nivel emocional, porque es un niño que no descansa, es un niño que está irascible, que está irritable. Y también la dermatitis atópica, como les expliqué al principio, es crónica, o sea, es recurrente, ¿sí? Se genera por brotes. Entonces, un brote puede mejorar a ciertos cuidados básicos o a ciertas indicaciones médicas, estar el paciente asintomático y después, ante cualquier estímulo, incluyendo factores estresantes, factores emocionales, peleas en las familias, nacimiento de un hermano, pérdida de un perrito, cualquier cambio de ciudad, cambio de colegio, cualquiera de estas situaciones puede precipitar un nuevo brote de atopía en estos pacientes. Sumado a esto, hay muchas otras cosas más específicas en las que no voy a ahondar porque ya son parte del especialista, pero que son muchos otros hallazgos clínicos que se suman a cada una de estas fases de la dermatitis atópica. Y sumado a esto, lo que en algún punto mencionó Gabriel, son los síntomas que van de la mano con la dermatitis atópica. Entonces, un niño chiquito puede empezar con problemas respiratorios, con hiperreactividad bronquial, usando inhaladores, haciendo bronquiolitis desde muy chiquito, y posteriormente desencadenar el tipo de lesión en la piel conocida como eczema. Después de esto, cuando el niño crece, pues ya va a ser diagnosticado como asmático y puede tener o no otros componentes alérgicos también asociados, y a esto se le conoce como marcha atópica. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que las mismas células que cubren la piel cubren otros aparatos y por lo tanto la inflamación es compartida. Si a mí me llega un paciente atópico al consultorio y es un paciente asmático y me llega con una descompensación o en una crisis asmática, yo como pediatra estoy en la obligación de compensarlo desde el punto de vista respiratorio para mejorar su piel. Porque no somos solamente piel o solamente pulmón, somos un sistema y estamos integrados. Y por lo tanto hay que manejar absolutamente todos los puntos para proporcionarle una mejoría al paciente.
A ver, Gabriel, a ver, José, a ver, repasemos entonces para la gente. José, resúmenos. ¿Cómo vamos a diagnosticar un niño atópico entonces? No todos los rojos, no todas las dermatitis son atópicas. ¿Cómo vamos a diagnosticar un atópico? Resumámosle a la gente. Yo creo que le voy a resumir en una sola palabra, como la doctora lo dijo. El diagnóstico es clínico. Pasa que muchas veces los pacientes llegan, doctor, me dio un pediatra, me dio un inmunólogo y me pidieron un montón de exámenes y no saben si es atópico o no es atópico. La doctora lo dejó muy claro. Hay ciertos signos que son claves para el diagnóstico y la dermatitis atópica es un diagnóstico clínico. En general, los dermatólogos, algunos pediatras están muy bien capacitados para poder hacer este diagnóstico y no se requieren exámenes complementarios. Si bien podemos pedir exámenes para formarnos alguna idea de su gravedad, de compromiso de otros órganos, etc., el diagnóstico es clínico. Y como dijo la doctora en un momento, dermatitis atópica que no pica no es dermatitis atópica. Es decir, el signo clave, yo le saco la ropa a mi hijo se empieza a rascar, ese es un signo patognomónico de una dermatitis atópica. Y después la cantidad de criterios que fue contando la doctora y las características y las distribuciones que son de acuerdo a las edades. Parten habitualmente entre el tercer y el sexto mes, ahí empiezan los niños con dermatitis atópica. Es raro que una guaguita nazca con dermatitis atópica, eso es muy raro. Parten entre el tercer y sexto mes de vida y ahí empiezan a hacer esa fase, digamos, del lactante hasta los 2 años y después pueden aparecer o seguir avanzando entre los 2 años y los 10 años, que esa ya sería la fase preescolar, y también existen adultos, muy raro, poco frecuente, que puedan hacer dermatitis de reciente inicio en el adulto, pero habitualmente lo que pasa es que es una dermatitis de la infancia que avanza durante el periodo de adolescente y después de adulto, pero eso es un porcentaje muy bajo de la población y habitualmente esas dermatitis tienden a ser un poquito más severas. Pero me encantó la forma como lo describió la doctora. Nuevamente voy a tomar su ejemplo, que es una bailarina la dermatitis atópica. Me encantó. Doc, yo quiero hacer en ese sentido un llamado a la gente que, si bien el diagnóstico, como decimos, es clínico, lo tiene que hacer un médico, no tiene que hacerlo doctor Google, porque hay otros diagnósticos diferencial que se pueden parecer. Puede parecerse eventualmente una psoriasis, una dermatitis seborreica y otro grupo amplio de enfermedades que son las dermatosis atopiformes. Entonces tiene que ser evaluado por un médico, idealmente por un dermatólogo. El diagnóstico, si bien es clínico, no es sinónimo de que cualquier ojo, para eso nos formamos, para generar ojos entrenados y para poder diagnosticar enfermedades. Importante eso y que la gente sepa, hoy día estamos en tiempo de pandemia, cuesta de repente ir al hospital, ir a una consulta médica. En general, la mayoría de la telemedicina en Chile se desarrolló en base a la teledermatología. Y hoy día, por ejemplo, alguien dice, oye, la doctora Macías Seca, la doctora trabaja en Rancagua, es docente de la Universidad de Santiago, va al hospital de Rancagua, pero ella hace videoconsulta. Y de repente alguien que está en Punta Arenas o que está en Arica puede contactarnos y puede contactar a la doctora Macías y tener una opinión clínica, porque de repente la gente empieza a dar vuelta y lo que decía José Luis, doctor, fui al pediatra, fui al otorrino, fui al inmunólogo, me hicieron exámenes, el inmunólogo me hizo un montón de exámenes y gasté harta plata y el diagnóstico es clínico. Entonces, de repente cuando uno está como dermatólogo atendiendo en la consulta, el niño atópico se ve. Hay criterios que uno puede aplicar para ciertos exámenes o cuando uno tiene que hacer un trabajo científico o probar un producto, pero en la práctica hay signos clínicos que son muy característicos y lo que decía el doctor José Luis y Gabriel en los diagnósticos diferencial, básicamente la picazón, el prurito, y son niños donde las consultas muchas veces son porque el niño se rasca tanto que se infecta y de repente llegan los papás. Y nos tocaba cuando estábamos en la universidad atendiendo por videomedicina, por telemedicina a Puerto Montt y viajábamos una vez al mes, de repente los papás decían, doctor, he venido 4 o 5 veces al doctor, me dan un antibiótico, me mejoro por un rato y después se me pasa. Y después me vuelve la enfermedad. Pero nunca se trataba la dermatitis atópica, sino que se trataban las complicaciones. Y ahí de repente es súper importante eso. Tenemos opciones terapéuticas, José Luis, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo
¿Cómo lo manejamos? La gente que nació atópica, si es herencia, soné, me tengo que entregar, o tenemos opciones. ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Cómo funciona esto? Porque de repente es lo que la gente a uno dice, doctor, a mí me dieron, y hoy día nos han preguntado en el Facebook, los corticoides, doctor, le doy corticoides cada vez si es crónico, le doy corticoides crónico, uso el tratamiento para siempre, la inmunóloga me hizo exámenes para determinar qué alimentos quito, tenemos tratamientos, podemos ayudar. Vamos a partir diciendo una cosa general que la va a revisar la doctora Macías más adelante, donde nos va a dar muchos tips y consejos que son para nosotros las medidas generales. El tratamiento de la dermatitis atópica parte con el título de medidas generales o medidas no farmacológicas. Eso para mí yo diría que hace el 80% del tratamiento en la mayoría de las dermatitis atópicas, que las vamos a revisar después. Pero efectivamente necesitamos muchas veces dar medicamentos, los que pueden ser tópicos, es decir, en cremitas, o también pueden ser orales para que hagan un efecto más sistémico. En general, los tratamientos tópicos, y no voy a hablar de las cremas lubricantes, humectantes, emolientes, etcétera, que eso lo vamos a ver en las medidas no farmacológicas. En general, los medicamentos que usamos tópicos son efectivamente o los corticoides, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del tipo de lesión, ya pueden ser de baja potencia, mediana potencia o alta potencia, y dependiendo también el tipo de lesiones, el vehículo en que podamos usar estos medicamentos. También existen otros inmunomoduladores como son la familia del tacrolimus, del pimecrolimus, que también hoy día los usamos bastante, tienen un costo un poquito más elevado, pero nos ayuda mucho en el tratamiento de la mantención de nuestros pacientes. Y después tenemos efectivamente otros medicamentos que ya van a ser a tomar, como los corticoides. No voy a hablar por ahora de las complicaciones, las vamos a decir después, pero efectivamente los corticoides tópicos son la elección de tratamiento bien llevado, bien indicado y por los tiempos que corresponden. Eso ayuda una montonera a los pacientes atópicos, pero si se nos pasa la mano vamos a tener los efectos adversos, que son múltiples y que por eso nosotros le explicamos siempre a los pacientes, y muchos pacientes le tienen susto a los corticoides. Si están bien usados, son una excelente herramienta. No quiero que se vayan con la idea de que los corticoides son malos. Son muy buenos, pero bien indicados por el tiempo que corresponde, dónde corresponden, etc. Por eso es importante seguir la indicación médica. Y después tenemos, como les decía, los medicamentos orales, que pueden ser los corticoides, que son complejos. Podemos usar metotrexato, podemos usar azathiopina, podemos usar ciclosporina, entre otros medicamentos, pero esos están reservados para pacientes que tienen dermatitis atópica muy severas, refractarias a tratamiento, y habitualmente en pacientes mayores. Buenísimo, buenísimo, Doc, muy buenísimo. Bueno, como mencionó el Doc, hay algunas medidas generales y se las quería mencionar, pero en general, las cosas bien generales, los tips son los que va a dar la doctora Macías, porque ella es la crack en este asunto. Bueno, lo principal que nosotros indicamos a nuestros pacientes atópicos, primero el tema de las duchas. Las duchas idealmente que sean cortas, de 5 minutos, con agua tibia, ¿de acuerdo? Y una vez que el paciente lo duchamos, una vez que sale la ducha, hay que encremarlo completamente. Ahora, ahí mucha gente falla porque le echa poquita crema. Idealmente hay que echarle harta crema igual. El otro punto son evitar los ambientes muy calientes. Ahora que estamos en invierno, nos encerramos en la pieza con una estufa, eso seca tremendamente la piel. Por lo tanto, es proclive a que posteriormente se pueda dañar y eventualmente inflamarse. Lo otro tiene que ver con las ropas. Idealmente, no tanta ropa para que no esté tan abrigado. Tratar de que sea de algodón, sacarle las etiquetas. Y bueno, eso, y evitar los suavizantes y también los perfumes. Y también importante la limpieza. Todos estos polvos que tienen ácaros pueden eventualmente exacerbar, ¿cierto?, una dermatitis atópica. Entonces, idealmente limpiar bien la casa con paños húmedos. Ahí dijiste varias cosas interesantes, podríamos ir viéndola una a una. El baño, José Luis, ¿cómo le recomendáis los baños a los pacientes que se bañen? Porque de repente es mejor la ducha, la tina. En general yo les recomiendo que sea de ducha, no de tina,
A pesar de que a veces tenemos guaguitas chiquititas, lactantes menores, yo recomiendo que sea ducha porque es mucho más fácil poder hacer la ducha corta. A todos nos gusta dejar a nuestros bebés regaloneando en la bañera, remojando, que le ponemos espumita y ahí chapotean. Todos tuvimos ese momento de crianza y es fantástico, pero si nuestros hijos son atópicos, que fue en mi caso, eso me duró muy poquito, así que me tuve que acostumbrar a bañarme con uñas y hacer las duchas bastante más cortas. Ahora, existen efectivamente algunas recomendaciones a veces de hacer algunos baños específicos con gotitas de cloro, con avena, pero aquí la doctora Maciar nos puede contar cuáles son las recomendaciones que a ella más le gusta desde ese punto de vista. Bueno, resumiendo un poquito con respecto a la parte de intervención terapéutica. Número 1, tranquilizar a los papás, porque los papás del atópico son unos papás muy especiales que están muy angustiados, que están desesperados. Aparte, han gastado bastante dinero en diferentes productos sin encontrar realmente respuestas satisfactorias en las pieles de sus niños. Entonces, la llegada a los papás y la relación médico-paciente con este tipo de entorno familiar es muy importante para la buena adherencia terapéutica. Eso implica escucha, eso implica paciencia, eso implica tiempo, e implica también enseñar. Porque si no nos enseñan, como estamos haciendo acá en este foro, pues no tenemos por qué nacer aprendidos. Y no tenemos por qué conocer cosas que nadie nos dijo en algún momento y que no sabemos que estamos haciendo mal. Entonces ese es el punto. Cuando ya nos llega el paciente a la consulta, lo segundo o lo primero en cuestión terapéutica como tal es apagar el incendio. ¿Qué significa apagar el incendio? Manejar el síntoma del paciente que lo está desesperando a él, a su familia, y que nos está trayendo complicaciones como es el prurito o la picazón. Entonces, dependiendo de cada paciente, vamos a emplear diferentes métodos o medicamentos para apagar ese incendio del rascado que perpetúa o cronifica la inflamación en la piel. Entonces, un niño que no duerme, pues es candidato a usar antihistamínicos que lo duerman un poco en la noche. Pero realmente el antihistamínico, si no es un niño que tiene otra condición alérgica asociada, no es la indicación para un paciente atópico, digamos, en primera instancia. Si es un niño ya más grande y tiene, aparte de eso, trastornos depresivos, si llora constantemente, si no quiere ir al colegio, si le han hecho bullying en su colegio por su misma condición de la piel, y aparte de eso tiene un rascado intenso y obviamente avalado por el psiquiatra infantil, podemos utilizar otro tipo de medicamentos que nos ayuden a manejar los dos polos del síntoma. Entonces la parte mental, la parte neurológica y también la parte sintomática de la picazón. Y por supuesto, también para apagar ese incendio, pues como dijo José Luis, es importante reconocer a los corticoides como únicos medicamentos que en este momento no tienen un reemplazo por ningún otro fármaco y que nosotros mismos nos hemos encargado de intimidar a la gente y de crear una corticofobia o miedo con respecto a su uso, porque definitivamente es el único medicamento que desinflama, que quita la picazón y que también quita la inflamación, que son los 3 puntos que nosotros debemos tratar en nuestro paciente atópico cuando lo podemos manejar con cosas locales o con cosas tópicas. Esto es, digamos, ya de manejo especialista, porque no todos los corticoides son de la misma potencia y todos los corticoides traen el mismo vehículo y todos son para el mismo paciente. O sea, eso ya depende de cada paciente y de cada especialista, la elección adecuada del corticoide ideal, y yo creo que esa es una de las cosas en la residencia, en la beca de dermatología, en que más hacemos énfasis, porque es nuestra herramienta de trabajo diaria, que es el manejo del corticoide tópico y sistémico en las diferentes entidades dermatológicas. Entonces, en este caso es la elección número 1 en pacientes con dermatitis atópica leve,
o que esté pasando ya leve moderada, pero que todavía podamos seguir manejando con terapia tópica. Y el tercer punto súper importante es el manejo de barrera cutánea. ¿Qué quiere decir esto? Restaurar la piel que está dañada. ¿Por qué? Porque la piel del atópico es como un desierto. Y la piel del atópico, aparte de que es como un desierto, también es como una pared agrietada. Entonces está seca, pero está agrietada. Entonces ahí a una pared agrietada entran arañas, entran lagartijas, entra de todo ahí a hacer sus nidos, ¿cierto? Y a la piel del atópico entran todos los virus, el virus del molusco, el virus de las verrugas, las bacterias, y producen infecciones. Y pues simplemente esto se logra sellando esas grietas de la piel y manejando la resequedad de la piel, que no se hace tomando agua, que eso es una cosa súper importante, porque los papás siempre nos dicen, pero dígale al niño que tiene que tomar agua para mantener la piel hidratada. No, la piel no se hidrata tomando agua, excepto usted haga un ejercicio físico que lo condicione a perder demasiado líquido, y entonces usted tiene que reemplazar ese líquido, pero la piel se hidrata de afuera hacia adentro poniéndose cremas humectantes. Y cada paciente pues también tiene una indicación específica de una crema humectante. Eso es súper importante porque Gabriel acabó de decir, después del baño, póngale muchísima crema en todo el cuerpo. Yo estoy de acuerdo, perfecto, pero ojo, no todas las cremas son para todos los pacientes, ¿sí? Y en los momentos de los brotes hay que tener cuidado con lo que se le pone al niño sobre esas zonas lesionadas, porque puede arder y puede no ser el producto adecuado para esa zona de brote del paciente. Entonces, eso tiene que ser manejado por un especialista. Y con respecto a todo el resto de cuidados que mencionó Gabriel, que están perfectos, de pronto aclarar también disminución de cigarrillo, o casi que evitar el cigarrillo, que es uno de los principales disparadores de crisis o de brotes en niños atópicos. Y también cuidado con los detergentes convencionales o con los suavizantes que utilizamos para lavar las ropas, hacer un enjuague antes de meter la ropa del niño en la lavadora en donde fue lavado el resto de la ropa de la familia con un detergente convencional, porque queda el residuo. Entonces eso puede también desencadenar un brote en el paciente. Oye, no se ve nada de papa esto, no se ve para nada de papa. Oye, Gabriel, ¿hay algo que sea más papa que tratar la tope? Porque esto se ve complejo. Totalmente, ¿Hay algo que sea más papa? Totalmente. Ayudar es papa, porque ayudar es súper fácil. Invito en realidad a todos a ser parte de esta campaña que estamos realizando como servicio de dermatología del Hospital El Pino. Lo que estamos haciendo básicamente es entregar alimentos de forma semanal a todas las ollas comunitarias de la comunidad. Es súper fácil, en realidad nos avisa por mail, por las redes sociales, que tiene alimentos que quiere donar, o eventualmente puede depositar en la cuenta que está saliendo. Y bueno, en realidad es súper fácil. Si quieren enterarse más de esto, síganos en nuestras redes sociales, @dermatología de Santiago, en Instagram y en Facebook, Dermatología Universidad de Santiago. Entonces, ayudar es papa, seguir el Instagram y el Facebook de Dermatología Universidad de Santiago, seguir el Facebook y el Instagram de Clínica Orlando si quieren tener más detalles. Ayudar es papa, apóyennos. Doctora Macías, un tip, una receta de cocina, porque el doctor Gatica se perdió el regaloneo de la guagua en la tina. ¿Cómo le preparamos un baño de tina a la guagua? Porque pobre doctor Gatica, 3 niñas y tener que empezar a bañarlas rapidito en la ducha para que no se empeoren. ¿Cómo le podemos enseñar a la gente qué puede hacer en la casa para dar un baño de tina? Porque es rico regalonear con la guagua en la tina. Sí, llegar a consensos con los papás es muy importante, porque tampoco podemos tratar al niño atópico como un niño diferente al que se le prohíbe absolutamente todo. Entonces, lo que yo les sugiero a los papás es hacer baños de ducha rápidos durante la semana, y el fin de semana hacer algo que se llama baño coloidal. El baño coloidal es un baño como lo hacía Cleopatra, pero no con leche, sino con avena. Entonces, en la cantidad de agua de la tina, en un calcetín de los de mamá, que usamos nosotras las mujeres, transparentes, ponemos unas 8 o 10 manotadas de hojuelas de avena,
Anudamos ese calcetín y lo ponemos dentro del agua bien caliente hasta que el agua tome la temperatura adecuada, pues ya para hacerle el baño de inmersión al niño. Adicional a esto, podemos poner, para ablandar un poco la dureza del agua, un chorro de aceite vegetal o de aceite de oliva para el que quiera ser un poco más productivo. Y esto entonces genera una sensación de frescura y de humectación más para la piel. Con este calcetín hacemos toques sobre la piel del bebé, como si fuera una especie de esponja, pero no frotando, sino tocando la piel. Contabilizamos los 5 o 10 minutos, no debe ser mayor, por más que sea un baño de inmersión de regaloneo, no debe ser mayor. Después lo sacamos, podemos o no hacer enjuague, porque el residuo blanco que queda sobre la piel es realmente el componente humectante sobre el cual debemos aplicar la crema indicada para ese niño. Y esto realmente es una forma muy efectiva de mejorar el estado de humectación de la piel de los bebés. Entonces, las medidas generales, súper importante evitar todas las cosas que agravan, todo lo que nos comentó Gabriel, y nos están preguntando harto por los alimentos, doctora. ¿Qué tenemos que ver? ¿Hay dietas de atópicos, así como tenemos dietas de urticaria? ¿La dieta de los atópicos, los niños pueden comer cualquier cosa o efectivamente hay alimentos que lo empeoran un poquito? Bueno, esto es un tema muy controvertido. Realmente no hay en la literatura evidencia científica que constate que debemos hacer dietas restrictivas para los pacientes atópicos. Pero sí se han visto varias exacerbaciones de la clínica con diferentes tipos de alimentos, sobre todo con los alimentos lácteos. No es que el paciente atópico sea alérgico a la lactosa o que todos los pacientes atópicos tengan una alergia a la proteína de la leche de vaca, no. En todos los seres humanos, los alimentos lácteos, por pertenecer a un grupo de proteínas diferente a la humana, pero que también hace parte de un mamífero, esa proteína por su tamaño molecular genera un proceso inflamatorio en nuestro tracto gastrointestinal que se puede manifestar en la piel. Entonces, yo personalmente no les quito los lácteos a los atópicos, pero sí disminuyo la cantidad de consumo de estos lácteos y definitivamente veo una mejoría importante con esta medida adicional en los pacientes. Ahora, hay otro grupo de alimentos que son los mismos que uno indica disminuir el consumo en urticaria, como son los frutos secos, los colorantes, las anilinas, los frutos cítricos, los pescados y mariscos, el chocolate, que desencadenan una liberación aumentada de una sustancia que puede empeorar el rascado, pero no es la única sustancia, incluso es un pequeño porcentaje de todas las sustancias que pueden generar esa picazón en el niño. Entonces, yo les digo a los papás, todo lo que contribuya a mejorar esa picazón, pues hay que tratar de hacerlo. Entonces, si usted ve que el niño atópico se comió una fresa o que se comió un chocolate y empeoró la picazón, pues a eso diríjase, a disminuir el consumo. Pero no hay que hacer dietas restrictivas definitivas en los pacientes atópicos. Qué importante todo lo que está diciendo la doctora. Si ustedes se dan cuenta, llevamos casi la mitad del programa hablando del tratamiento y la doctora en algún momento lo mencionó y dijo, tener que educar a los papás. No tenemos por qué saber los papás cómo son nuestros hijos y cómo manejamos a un niño atópico. Por eso es sumamente importante cuando ustedes consulten que el especialista se maneje también en dermatitis atópica, porque es súper simple una consulta, es decir, para nosotros hacer el diagnóstico puede ser sencillo, nos podemos demorar 5 minutos en hacer el diagnóstico, pero la clave del tratamiento del paciente atópico es esto, todo lo que la doctora nos está contando, eso nosotros se lo tenemos que contar a nuestros pacientes en la clínica, al papá, a la mamá, para dejarles claro por qué le están pasando esas cosas a sus hijos, que no es culpa de ellos, que no es culpa de lo que están haciendo en el cuidado del día a día, porque su hijo está enfermo. Son todas estas cosas que uno
innatamente hace que podrían estar agravando o desencadenando las crisis de sus hijos, y la doctora se toma el tiempo de explicar paso por paso, conducta por conducta de su vida diaria, y para eso la consulta requiere su tiempo. Por lo tanto, la dermatitis atópica requiere un entendimiento muy bien entre el papá, la mamá y el colega. En el hospital, de repente las consultas, la gente tiene imagen de consultas rápidas, pero yo he visto a la doctora Macías de repente 30, 40 minutos con unos papás explicándole la dermatitis atópica, y fue a tal punto la necesidad de la dermatitis atópica que ella instaló un modelo que la doctora Orlandi lo habíamos realizado hace como 15 años en la clínica, que los días sábados, y la doctora instaló el mismo modelo en el hospital, los días sábados invitábamos a los papás atópicos con sus niños. Cuéntanos un poquito, María Angélica, más o menos qué era, porque se citaban a todos los papás, lo mismo citar a los papás ya a los niños, y se les hacían charlas especiales, porque a veces una consulta no basta, y eso que entiendan los papás atópicos, no se desesperen. Cuéntanos un poquito lo que hacíamos en el Hospital El Pino, María Angélica, que con los becados. Sí, bueno, esta es una experiencia que yo traje de Colombia. En realidad, yo en Colombia estuve 8 años haciendo algo que se llamaba Casa de la Atopía, que consiste en hacer talleres educativos para los padres y para los niños y los cuidadores de pacientes con dermatitis atópica. Entonces, es un espacio que genera un acercamiento con los papás y con los niños en ambientes diferentes, y en algún punto se unen, creando responsabilidades tanto de los padres hacia los niños como de los niños hacia los padres, con respecto a las conductas que se van a cambiar para mejorar el cuidado de la piel, ya teniendo un conocimiento previo de la necesidad del cambio de esas conductas. Entonces, en el Hospital El Pino alcanzamos a hacer más o menos 4 talleres, en donde teníamos asistencia más o menos de 15 padres, es decir, eran 30, 35 personas, y teníamos la colaboración de la psicóloga del hospital, que hacía la parte de entrenamiento en técnicas de rascado, y también la ayuda de los residentes de los becados de dermatología, que se encargaban de reforzar los cuidados de la piel en los niños, mientras yo pues abordaba el tema de una forma didáctica y creativa con los papás para llegar a un entendimiento como tal de la condición. A mí nunca me ha gustado usar la palabra enfermedad para dermatitis atópica, porque la dermatitis atópica, como dijo José Luis, es tendiente a mejorar. No en todos los pacientes mejora, y últimamente se ha visto incluso que muchos adultos persisten con dermatitis atópica. Pero sí podríamos decir que en un alto porcentaje la dermatitis atópica mejora con la edad, así como el asma mejora con la edad, y por eso yo la considero más que una enfermedad, una condición. Y es una condición tratable, y es una condición, para mí es genial tener un paciente atópico, porque de verdad que tiene muchas cosas positivas ser atópico. Salió la pediatra. Es un tipo de piel, un 20% estamos hablando, 20% de familia, es una condición, dice la doctora, o sea, no nos miremos como enfermos, o sea, imagínense, 1 de cada 5 familias estaríamos súper enfermos. Hay niños que dentro de la condición de atópica sufren enfermedades más fuertes, más graves, pero es este tipo de piel. Doctora, los antialérgicos, la gente siempre pregunta porque de repente piensa que tomar un antialérgico, un antihistamínico, se toman por 5 o 7 días y se suspenden. ¿Qué hacemos con los niños atópicos cuando son muy alérgicos? Esto es una cosa que se debe manejar interdisciplinariamente, con el pediatra, con el broncopulmonar y con el médico dermatólogo. Si es un paciente atópico únicamente con manifestaciones en la piel, el antihistamínico, excepto el niño no duerma, no tiene ninguna indicación. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné anteriormente, el rascado del niño, que es lo que uno pretende controlar con el antihistamínico, solamente en un mínimo porcentaje es causado por la histamina, que es la sustancia que bloquea ese antihistamínico. Entonces, en realidad no tiene mucha funcionalidad. Pero si es un paciente que, aparte de su condición cutánea,
de su manifestación en la piel tiene un componente respiratorio asociado, ya sea rinitis o ya sea conjuntivitis o asma o hiperreactividad bronquial, los estudios clínicos sí han demostrado que la histamina en esos pacientes juega un rol importante y por lo tanto ahí sí tiene efectividad utilizar un antihistamínico e incluso un corticoide inhalado por vía nasal en los pacientes que tienen asociada una rinitis alérgica. Súper, súper. Ahora vamos a ir resolviendo las dudas de la gente. Mire, por ejemplo, bueno, hay algunas cosas que ya las conversamos, pero Carolina Morales dice, un niño que nace con dermatitis atópica, ¿puede mejorar con el tiempo y ser eliminada en el adulto? Sí, efectivamente, eso tiende a pasar. No es que nazca, como lo decíamos al principio, se desarrolla a lo largo de su crecimiento durante los primeros meses o quizás un poquito más tarde, y en la mayoría, cerca del 90% en general, se tiende a pasar antes de los 10 años. Y es un porcentaje muy pequeño el que continúa en la adultez, y son los pacientes, como les decía, que son un poquito más complejos de manejar. Súper. Patti Vega pregunta si la dieta baja en carbohidratos y en gluten disminuye la dermatitis atópica. ¿Hay estudios al respecto? No, la dieta baja en carbohidratos y en gluten en un paciente que no tiene enfermedad celíaca o alergia al gluten y que no tiene una resistencia a la insulina o que no tiene un factor predisponente a tener condiciones clínicas precipitadas por los carbohidratos no tiene nada que ver con mejorar la dermatitis atópica. Ahora, sí es importante saber que los carbohidratos, sobre todo los azúcares, pues en un paciente atópico que es hiperactivo, pues lo van a poner mucho más hiperactivo. Entonces, obviamente hay que tener cuidado con la administración de azúcar en los pacientes atópicos, porque entonces es un niño que no va a dormir. De hecho, ya con el rascado no duerme, pero si se come, no sé, un chocolate, un koyak, una jalea muy azucarada a la hora de acostarse, pues seguramente ese sueño va a estar mucho más interrumpido que un paciente que no consuma azúcar en horas de la tarde. Pero no tiene nada que ver realmente con la dermatitis atópica como tal. Súper. También preguntan, ¿qué pasa si es que yo uso los corticoides tópicos de forma permanente? Bueno, ahí les voy a responder yo. En general hay un montón de factores adversos, tanto en la piel como sistémico. Lo de la piel, el más frecuente es la atrofia de la piel. Se ven como unas lesiones ya vasculares. La piel se va aplanando y va perdiendo el espesor. Y a nivel sistémico tiene riesgo eventualmente se ha documentado riesgo eventualmente de diabetes, de síndrome de Cushing, un montón de cosas que son muy riesgosas, así que no hay que usarlo. Importante eso, que la gente de repente espera que el corticoide los va a mejorar. Lo hemos repetido todo el rato, la doctora Macías lo repitió intensamente. Los corticoides son una muy buena herramienta y pueden ayudar mucho bien usados. Y la gente no espere que el corticoide lo va a mejorar para siempre. Es sumamente importante usar crema y usar mucha crema. Y estamos viendo que de repente la gente dice, pero es que las cremas de dermatitis atópica son súper caras. Falso. Si hoy día se pueden mandar a preparar cremas hipoalergénicas, sin olor, sin color, y que salen bastante económicas. Potes grandes de medio kilo pueden costar 3.000 pesos, 3.500 pesos, y que permiten que lo usen abundante. Entonces, desmitificar un poquito la dermatitis atópica. Súper. Pepi Montenegro dice si está relacionada con la falta de vitamina D. Bueno, la dermatitis atópica no tiene una relación directa con deficiencia de vitamina D, pero digamos que actualmente no solamente en Chile, sino a nivel mundial, se conoce que gran parte de la población tenemos deficiencia de vitamina D, y esta vitamina D es un metabolito que actúa en múltiples funciones de nuestro cuerpo, incluyendo la vitalidad y la funcionalidad de nuestra piel. Entonces, es importante tomar niveles de vitamina D en los pacientes atópicos que nosotros consideremos, porque incluso es un examen costoso.
no es un examen que esté al alcance de todo el mundo y es un examen que digamos, no es de primera línea en pacientes atópicos y tampoco es de primera línea suplementar con vitamina D a todos los pacientes atópicos. Pero si nosotros sabemos que es un paciente, por ejemplo, que viene de Punta Arenas o que viene de sitios en donde conocemos que probablemente la deficiencia de vitamina D es mayor y que esto puede estar exacerbando su cuadro de atopía, es indispensable tomar esos niveles para poderlo suplementar y poder mejorar esa funcionalidad. Buenísimo. Jessica Paulina pregunta si tiene que ver con un componente emocional. Hay muchas preguntas que ya hemos tratado, pero aún así las volvemos a mencionar para que queden bien claras. Lo emocional, incluso Valentina nos pregunta, nos dice, entre octubre con el estallido social y julio, el estrés, el encierro de la pandemia, me siento peor. Sí. La parte emocional, la dermatitis atópica es multifactorial y uno de los principales factores desencadenantes o perpetuantes de los síntomas es la parte emocional. Alguno de los profesores, que no voy a mencionar quién, pero es un profesor muy querido que he escuchado en varias de sus conferencias, dice que el queratinocito y la neurona son prácticamente hermanos y es real. Entonces todo lo que pasa a nivel de la piel también pasa incluso a nivel cerebral y eso tiene una relación directa y por lo tanto hay que manejar los dos componentes, porque muchas veces vemos que manejando la parte emocional y el entorno social de un paciente, la dermatitis atópica mejora hasta un 70-80%. Obviamente el paciente tiene que tener una disposición para mejorar, sobre todo los pacientes adolescentes y los pacientes que ya pueden tener comprensión del estado y de la condición de su piel. Y por supuesto la ayuda de su familia y la adherencia al tratamiento, pero el factor emocional es trascendental. Eso ocurre en muchas enfermedades y los que nos están viendo, los que nos han escuchado, hablamos de la alopecia, el primer capítulo, y lo relacionamos al estrés, hablamos de la rosácea, hoy día la dermatitis atópica y tenemos muchas enfermedades. Todos hemos escuchado, ya lo vamos a ver en los capítulos, la urticaria nerviosa, la psoriasis nerviosa, la piel, como dice la doctora, la piel y el sistema nervioso tienen el mismo origen embriológico. Cuando uno es guaguita, todavía uno no sabe si es ser persona, se unieron las células, hay capitas, y el ectodermo, que es la capita más arriba, forma el sistema nervioso y la piel. Entonces tenemos muchas enfermedades donde el sistema emocional nos va a afectar. Todos los amigos que nos están escribiendo que les afecta el estrés, eso también hay que manejarlo. Eso también es medicina. No esperemos que se pase solo si estamos viviendo situaciones difíciles en este momento. Tanto Natalia Paz como Cintia Torres preguntan cómo evitar el efecto de rebote de los corticoides tópicos, que parece que muchas veces lo utilizan, una vez que los dejan de utilizar, brotan rápidamente. Bueno, es una pregunta muy minuciosa y muy importante porque todos conocemos que el proceso inflamatorio de la dermatitis atópica es evidente y lo vemos nosotros, digamos, a simple vista en la piel con los eczemas que mencionaba Gabriel. El corticoide mejora esto, como ya les dije, desinflamando, disminuyendo la picazón y disminuyendo el eritema. Pero posterior a esto, por debajo de la capa superficial de la piel sigue la inflamación y esto se llama inflamación subclínica. Y si nosotros no hacemos algo conocido como terapia proactiva, que es mantener el corticoide por lo menos 2 veces por semana, mínimo 8 semanas, sobre todo en pacientes moderados, seguramente en un lapso muy corto de tiempo, al suspender la terapia básica de los 5 o 7 días con el corticoide, el paciente va a rebrotar. Entonces, por eso es tan importante la educación al paciente, el explicarle que esto no es algo nocivo para su piel, porque muchos piensan que es una terapia muy crónica y que les va a causar daño. Hay que explicarles el por qué se hace, el para qué se hace, y disminuyendo esa inflamación subclínica, el paciente disminuye la recurrencia de brotes. Y otra opción también importante cuando entramos
de primera línea con corticoides de alta potencia es bajarlos en potencia. Entonces, si usamos un corticoide de alta potencia, lo podemos usar X número de días, después nos bajamos a mediana potencia, a baja potencia, y ahí lo mantenemos en terapia proactiva, simplemente ya disminuimos el corticoide. Pero eso es muy manejo del especialista junto con el paciente. Muy buena, muy buena. Wilson David dejó una pregunta más o menos compleja, ya son tratamientos bien avanzados, porque dice si es que hay algún tratamiento específicamente para la inmunoglobulina causante de la dermatitis atópica. Ahí vamos a tener otro capítulo completo después de todas las cosas difíciles, ¿ya? De todas las cosas difíciles. Hoy día estamos hablando de las cosas generales, así que vamos a tenerlo guardadito. Hay que decirle a Winston que haga clic en página de Dermatología Universidad de Santiago, en Instagram, en Facebook, y nos siga en la clínica Orlandi porque le vamos a resolver ese y muchas dudas más en los likes que siguen. Doctora, antes de que sigamos avanzando, ya no sabemos cómo contestar, pero dicen, ¿cómo ubico a la doctora? ¿Cómo ubico? Yo les dije, dermatóloga en Rancagua. ¿Cómo te ubican allá? ¿Te buscan doctora Angélica Macías Rancagua? ¿Dónde estás atendiendo? ¿Medi Láser? No, bueno, mi clínica se llama Vitalizer, ¿sí? Se llama Vitalizer Clínica Dermatológica Pediátrica, así se llama, Vitalizer con B pequeña, de vitalidad, ¿sí? Pero simplemente con mi correo electrónico Ángel Macías con C, y terminado en S, angelmacías22@yahoo.com. Ya, ese lo vamos a poner. Contactar. Lo vamos a poner Ángel Macías 22 yahoo.com. @yahoo.com. Lo vamos a dejar puesto, Gabriel, porque para que la gente empiece a mandarle muchos mails. Doctora, quiero una videoconsulta con usted. La doctora es así de amorosa todo el día. Así que es así de amorosa. Tiene hartos tips y consejos que darles, así que a contactarla. Yo feliz. Están preguntando por mientras, que estoy anotando. Rey Domínguez Moreno pregunta si está prohibido bañar al niño atópico en las piscinas. Digo por el cloro. No, en general es una súper buena pregunta porque en los veranos nos pasa eso, nos dicen, nosotros les decimos a los pacientes, por favor, baños cortos, duchas cortas, y me dicen, doctor, ¿y qué hago en la piscina? ¿Qué hago en el verano con mi hijo? ¿Quiere ir a la playa? En general, nosotros, si mantenemos una buena lubricación, una buena humectación previa a los baños, nosotros, como decía la doctora, no le podemos decir al niño que vaya todos los días a la piscina y se quede sentado afuera y sea el niño que no se baña en la piscina. No, tiene que usar todas las precauciones necesarias, humectarlo muy bien previamente, que se bañe con ropa adecuada para la protección UV, ya sea con su traje de baño, con su polera, etcétera, y con su buen filtro solar adecuado para su tipo de piel, y cada cierto tiempo hacer los retoques, tanto de la crema humectante como del filtro solar, hacer un enjuague si es una piscina que uno va y ve que es una piscina pública, que está con mucho cloro, que uno le siente el olor al cloro, uno va, hace un enjuague, se retocan las cremas y listo, y el niño puede seguir jugando tranquilamente. Importante, atopos, fuera de lugar, es un niño distinto nomás, ¿ya? No es un niño tan raro, ¿ya? No es el rarito del curso, es un niño distinto. Entonces, tenemos que integrarlo, la medicina, la vida es integrativa. Ya pasaron esos años de los 80 cuando el niño asmático no hacía gimnasia, porque ¿cómo va a correr el niño asmático? Se puede ahogar. Hoy día se hace 2 puffs y el niño que corra. ¿Ya? El niño atópico, si van a la piscina, que vaya a la piscina, pero con medidas generales. Pregúntele a su pediatra, pregúntele a su dermatólogo, llamen a la doctora Macías, y la doctora Macías los va a embetunar con crema antes de meterse al agua. Yo lo hice con mis niños atópicos. Tenían al lado del traje de baño un pote grande de crema y de filtro solar. Y se embetunaban, entonces cuando se tiran casi que resbalan en el agua. Son como verdaderos pescaditos. Entonces, tienen que hacer una vida normal. El niño puede jugar en el patio, el niño puede tener una mascota, pero cuidado con las mascotas, o sea, la mascota que esté limpia, esté bien controlada, ojalá de pelito corto, que no tenga mucha caspa. Ya, a ver, ¿qué más preguntan?
A ver, ahí están preguntando de quimioterapia, pero eso ya es otro tema. No. Yo creo que ya estamos más o menos, Gabriel, ya hemos ido dando todos los tips, ya incluso nos pasamos de la hora. Dermatitis atópica vamos a hablar mucho rato, vamos a tener que invitar a la doctora Macías. Tenemos muchos temas de niños, en la Universidad de Santiago tenemos dermatología pediátrica, tenemos a nuestra super dermatóloga pediatra y la gente de Rancagua que sepa, o sea, no solo en Santiago hay medicina de calidad, en provincia también. Hoy día con la videomedicina, ya la doctora les dijo, angelmacías22@yahoo.com, pueden pedir una videoconsulta. Ahí está. Empiecen a hacerle preguntas por mail, ahí está puesto, ya tenemos puesto el mail de la doctora. No empiecen a hacerle preguntas por mail así nomás. Dense el tiempo, porque uno en mail de repente no tiene el tiempo de contestar todo lo que quisiera. Así que yo creo que hemos hablado harto de dermatitis atópica, es un tema que va a dar para mucho más, la psicodermatosis, los antialérgicos. ¿Qué se nos viene la próxima semana, doctor? Viene un grande, ¿eh? Viene el profesor de profesores la próxima semana. Viene, sí, el profesor, doctor, maestro, jefe de la beca, el doctor Fuensalida, y vamos a conversar sobre acné. Así que ojo ahí, todos los que quieran saber de acné, tienen que seguir la página de la Clínica Orlandi. Y además la página de nuestra institución, Dermatología Universidad de Santiago, y buscarnos también en nuestras redes sociales de Instagram, Dermato de Santiago y Clínica Orlandi. Los invitamos a todos a seguirnos. Muchas gracias por habernos escuchado hoy día. Estamos muy contentos por la participación de todas las personas que hoy día se conectaron. Muchas gracias, doctora Macías. En realidad, hoy día nos diste, pero 1.000.000 de tips. Doctor Gatica, te perdiste en Latina por no haber conocido a la doctora Macías antes. ¿Cierto? Que tener otra hija. Un gusto, feliz de haberlos acompañado. Cuando quieran, aquí estaré con ustedes. Escríbanme, no tengo ningún problema. Y bueno, que ojalá sigamos juntos haciendo este tipo de cosas porque creo que para la comunidad es extremadamente importante. Un abrazo, que estén todos bien. Gracias a todos, los esperamos entonces la próxima semana en acné. Avísenle a sus amigos, contáctenos, háganle clic, empiecen a seguir la página de Instagram y de Facebook, Dermatología Universidad de Santiago y Clínica Orlandi. Muchas gracias a todos, Angélica, pero 1.000.000 de besos y abrazos que no nos podemos dar ahora en la cuarentena. Chao. Después.